Hola de nuevo chicos, vamos a ver ahora la determinación del estado de resultados pro forma, ¿sí? Y pues tiene la finalidad de calcular la utilidad neta y los flujos netos de efectivo, ¿sí? Y bueno, realmente lo que vamos a calcular pues es el beneficio real de la operación de la planta. Y se va a obtener pues restando a los ingresos todos los costos en que incurra la planta y los impuestos que se deben pagar. Y bueno, esta definición obviamente no es muy completa, pues habrá que aclarar que los ingresos pueden provenir pues de fuentes externas e internas y no solo de la venta de productos, ¿sí? Y bueno, sin embargo, pues no hay que olvidar que en la evaluación de proyectos se plantean y pronostican los resultados probables que tendrá una entidad productiva y este hecho pues simplifica la presentación del estado de resultados, ¿sí? Es la forma probable, no es la real, ¿ok? Y bueno, se llama proforma porque esto significa proyectado, ¿no? Porque en realidad es un evaluador proyectar los resultados económicos que supone tendrá la empresa. Esto es a 5 años, ¿ok? Y bueno, para realizar pues adecuadamente el estado de resultados, pues hay que basarse en la ley tributaria, ¿sí? En la sección referente a la determinación de ingresos y costos deducibles de impuestos. Y bueno, existen varias formas de plantear pues este estado de resultados, ¿no? Y por lo general las que se incluyen pues son estados de resultados sin inflación, sin financiamiento y con producción constante. El estado de resultados con inflación, sin financiamiento y con producción constante. Y el estado de resultados con inflación, con financiamiento y con producción constante. Y bueno, igual el estado de resultados, ¿sí? Con producción variable, sin inflación y con financiamiento. ¿Okay? Entonces vamos a empezar a ver qué es lo que tiene el estado de resultados. Y bueno, vamos a ver qué incluye el estado de resultados, ¿sí? Pro forma. En este tiene que poner un flujo de efectivo positivo, los ingresos. Un flujo de efectivo negativo por los costos de producción. Y esto es igual a la utilidad marginal. De ahí vamos a poner con signo negativo costos de administración, costos de venta y costos de financiamiento, ¿sí? Y bueno, ahí va a ser igual a utilidad bruta. ¿Ok? Luego de esto, pues hay que contemplar, ¿sí? Pues los porcentajes de impuestos, el ISR, cuánto se va a pagar, ¿sí? Y esto hay que descontarlo, ¿ok? Para esto tienen que revisar, ¿sí? Cuál es el ISR actual para considerar ese porcentaje, ¿sí? Y también se considera el RUT, ¿sí? Que es, pues, el reparto de utilidades de los trabajadores, ¿sí? Y se considera, bueno, aquí como un 10%. Igual, ese dato lo tiene que averiguar, ¿sí? Y, bueno, esto va a ser igual a la utilidad neta, ¿sí? Y a esto hay que sumarle la depreciación y la amortización, ¿ok? Que, bueno, esto se hace con fines fiscales, ¿sí? Y, bueno, obviamente, para elevar, obviamente, pues esta es una parte, ¿sí? Que va a venir fiscalmente, pues, de los impuestos, ¿no? Que nos van a devolver. Y, bueno, les digo que realmente se hace como un truco fiscal y esto es para, pues, elevar los flujos de efectivo, ¿sí? ¿Ok? Y, bueno, vamos a tener el pago a principal. ¿Sí? El pago que vamos a hacer, pues, del principal del financiamiento, ¿no? Que se nos otorgó, ¿ok? Y, bueno, ya vamos a tener, pues, el flujo neto de efectivo. Hay algunas personas que están en contra que la depreciación y la amortización, pues, se ponga en esta tabla. Sin embargo, les digo que es, pues, una forma, ¿sí? De aumentar los flujos netos de efectivo. ¿Ok? Y bueno, comúnmente se utilizan, ¿sí? En la evaluación de proyectos. Aunque, les repito, hay personas que piensan que solo se pone para, pues, tener una visión demasiado optimista de los flujos netos de efectivo. ¿Ok? Entonces, pues, en este caso, ¿sí? Para esta evaluación económica, nosotros vamos a considerarlo de esta forma, ¿no? Ok. Entonces, vamos a ver el primer caso.
Bueno, vamos a ver el estado de resultados sin inflación, sin financiamiento y con producción constante, ¿sí? Y en este caso vamos a tener, pues, una producción, ustedes ya saben, de 1050 toneladas que vamos a considerar constante durante los 5 años, ¿sí? Que se va a evaluar el proyecto. Entonces vamos a poner, pues, el ingreso, ¿sí? Anual, ¿sí? Y bueno, estos, obviamente, ¿sí? Se le quitaron 3 ceros, están en miles de pesos para poder hacer los cálculos un poquito más accesibles, ¿sí? Y entonces este ingreso, pues, se determinó, ¿sí? De la multiplicación de 1050 toneladas, ¿no? Pero recuerden que su producto, pues, realmente es el doble, ¿no? Porque su producto es de medio kilogramo, ¿ok? Y luego de esto, lo multiplicaron por el precio unitario, que es de 12.62, ¿sí? Es el precio al que se va a vender. Y de aquí obtienen, pues, la cantidad de ingresos, ¿sí? Y, bueno, el costo de producción, pues, lo tomamos de las tablitas, al igual que el costo de administración y el costo de ventas, ¿sí? Y con esto, pues, ya calculamos la utilidad antes de impuestos, ¿ok? Aquí, pues, después de esto, hay que considerar, ellos determinaron el 47% de impuestos, ¿sí? Esto ya es tomando en cuenta el 35% de impuestos sobre la renta, del 10 al 12% de reparto de utilidades y pues un 2% de impuesto al activo que no corresponde al 2% sobre la utilidad antes de impuestos, ¿sí? Entonces, en total ellos pues estiman un 47% de impuestos, ¿ok? Entonces sacan este 47% de impuestos sobre la utilidad antes de impuestos, ¿sí? Y bueno, luego van a tener la utilidad después de impuestos. A esta utilidad después de impuestos hay que sumarle la depreciación, ¿sí? Y ya vamos a obtener el flujo neto de efectivo. Les repito, esto es sin considerar inflación, sin considerar el financiamiento y a producción constante, ¿ok? Entonces aquí vamos a tener valores de flujos de efectivo, pues netos, ¿ok? Y bueno, estos son los que nos van a servir para, pues, determinar el valor presente neto, la TIR y todo lo que ustedes quieran determinar para evaluar su proyecto. Vamos a ver ahora el estado de resultados con inflación y sin financiamiento, ¿sí? Vamos a tener nuestra producción constante, ¿sí? Nuestro ingreso, pero a este ingreso, ¿sí? Pues se va a ver afectado. Este es en el año 0, que es lo que habíamos calculado anteriormente, ¿ok? Pero, obviamente, cada año va a variar. ¿Por qué? Porque vamos a tener que considerar, pues, la inflación, ¿sí? Que es un 20%. Entonces, tanto a los ingresos, ¿sí? A la producción, administración y a los costos de ventas, obviamente, les va a afectar la inflación, ¿sí? Y, bueno, aquí la parte de impuestos igual se va a ver afectada, obviamente, porque la cifra antes de impuestos, ¿sí? Pues va a cambiar, ¿ok? ¿Sí? La utilidad antes de impuestos va a cambiar y por eso aquí vemos que también se ve afectada la parte de impuestos. Y en la depreciación, sí, también hay que considerar la parte de la inflación, ¿sí? Entonces aquí, si se dan cuenta, los montos cambian porque se está considerando la inflación. Entonces, para calcularlos, recuerden que cada una de estas cifras, pues, se tiene que multiplicar por 1 más la inflación, ¿no? Para que ustedes puedan calcular esta parte, ¿ok? Y bueno, en este caso, al determinar, ¿no?, los flujos de efectivo netos, obviamente van a ser diferentes, ¿sí? Obviamente estos flujos de efectivo van a ser diferentes, ¿sí? Y bueno, esto ustedes ya lo hicieron. De hecho, yo les di este valor, nada más que este valor estaba en millones, ¿sí? Estaba multiplicado por 1000. Aquí, para facilidad, le quitaron 3 ceros, ¿ok? Entonces, esto está en miles de pesos, ¿ok? Y ustedes ya lo hicieron. Entonces, tomaron los flujos de efectivo y para el primer año consideraron la inflación, ¿sí? Luego para el segundo consideraron la inflación, para el tercero, ¿ok? Y nosotros calculamos el valor presente o valor presente neto y calculamos el TIR, ¿sí? Para este caso, ¿ok? Igual para el anterior, ¿ok? Entonces, esta es la forma de considerar la inflación. Otra cosa muy importante, si ustedes recuerdan, es que cuando ustedes determinaron, ¿sí?, pues la parte de los flujos de efectivo,
que calcularon, estos son los flujos de efectivo a los 5 años, ¿sí? Había otra cosa que era afectada por la inflación, ¿sí? Que es el valor de salvamento. Entonces ustedes calcularon el valor de salvamento que ya tenían, ¿sí? Sin inflación, y consideraron la inflación. En ese caso, la inflación era de 0.20, ¿ok? Y esto lo llevaron a 5 años, ¿ok? Y de esta forma ustedes calcularon el valor de salvamento en este punto con inflación, ¿sí? Ya consideraron la inflación. Y bueno, aquí obviamente ustedes tenían pues la inversión, ¿ok? Entonces, ¿sí? De esta forma pueden generar este estado de resultados con inflación, sin financiamiento y con producción constante. Ahora vamos a ver el estado de resultados con inflación, con financiamiento y con producción constante. Aquí, ¿qué va a cambiar? Aquí igual vamos a tener el ingreso, ¿sí? Y como tenemos inflación, pues hay que considerar la inflación en los ingresos, en la producción, en la administración y en las ventas, ¿sí? Y vamos a tener otra cosita aquí aparte, costos financieros, ¿sí? Costos financieros quiere decir el financiamiento, ¿ok? Entonces ustedes para el financiamiento deben de hacer una tablita similar a la que hicimos con cuando vimos el ejercicio del banco, de Bancomer, ¿se acuerdan? Y van a poner, pues ustedes van a determinar cuánto se debe, ¿sí? Y van a determinar las anualidades y de ahí van a ver cuánto van a pagar de intereses, igual que como lo hicimos ahí. Acuérdense que como que cada año, ¿sí? Pues ya se quita la parte del capital que se pagó, ¿sí? Entonces ya la deuda total es diferente y los intereses pues van bajando, ¿ok? Entonces de esta manera ustedes van a calcular esta tabla de pago de deuda, ¿ok? Y entonces lo que van a pagar de intereses es lo que van a tabular en esta tabla. Ojo, aquí no interfiere la inflación. ¿Por qué? Porque el banco o Nacional Financiera o cualquier institución que les haya dado el financiamiento, ¿sí? Ya al fijar la tasa de interés, ya tienen en cuenta la inflación, ¿sí? En este caso, por eso no hay que tomarlo en cuenta aparte, ¿ok? Entonces, de esa tablita que ustedes hicieron con el porcentaje de interés que les va a arrojar el lugar donde realizaron el préstamo, ¿sí? Son los datos que ustedes van a tabular en esta tabla, ¿ok? Entonces, para la parte de impuestos, ya saben, realmente es el 47%, pero como estas cifras varían, ¿ok? También va a variar. Y le vamos a sumar la depreciación, que en este caso también va a estar afectada por la inflación, ¿sí? Y aquí vamos a tener otra cosa diferente, pago capital, igual negativo, ¿sí? Y en este caso, les digo que lo van a sacar de la tablita de pago de deuda, ¿sí? Porque acuérdense que cada vez que se paga una anualidad, se paga intereses, ¿sí? Si las anualidades son fijas, se paga intereses y se paga capital. Entonces aquí ustedes van a poner cuánto de capital se paga cada año, ¿ok? Y al final, pues vamos a sumar los flujos netos de efectivo, ¿ok? Todos los flujos netos de efectivo. Y aquí tienen que considerar una cosa. Tienen que considerar una cosa para, pues, su diagrama de flujos netos de efectivo, y para poder hacer su cálculo de valor presente, ¿ok? Aquí tienen que considerar que la inversión, ¿sí? Ya va a tener pues se le va a tener que restar el financiamiento, ¿sí? En este caso, el financiamiento creo que era de 1,5 millones, ¿ok? Pero hay que quitarle 3 ceros, así que va a ser de, pues, 1,500, ¿no? En este caso, hay que restarle, entonces, ese financiamiento, ¿sí? Entonces, la deuda creo que eran como de 5 millones y cacho, ¿ok? La inversión. Entonces, a esos 5 millones hay que restarle esta parte para que ya tengan el valor real. ¿Por qué restarlo? Porque ya no estamos tomando en cuenta los flujos de efectivo. Y pues no se tiene que tomar en cuenta 2 veces, ¿no? Se va a anular si lo tomamos en cuenta 2 veces, ¿ok? Entonces aquí ya hay que tomarlo en cuenta, ¿ok? Entonces va a ser la inversión menos el financiamiento lo que vamos a poner en esta parte, ¿ok? Entonces, dicho eso, ya vamos a tener pues esta parte, nuestros flujos de efectivo. Recuerden que aquí hay que considerar, ¿sí? El valor de salvamento igual le afecta a la inflación. Ah, otra cosa importante que no les dije. Acuérdense que cuando hay inflación hay que calcular la TEMAR con inflación, ¿sí? Ustedes van a suponer una TEMAR, ¿sí? Con base en el riesgo de su proyecto, ¿sí? En el caso de las mermeladas, ellos suponen un 15%. La parte de TEMAR, pues ya la habíamos visto en el cálculo en videos anteriores, ¿ok?
Entonces, si no lo han visto, pues busquen el video de TEMAR para que sepan cuánto ponerle, ¿ok? Entonces ellos supusieron 15%, ¿sí? Y en este caso vamos a tener, además, aquí no es más nada más, es 20%, ¿sí? De la inflación. Acuérdense que para calcular la TEMAR, pues sería 0.15 más 0.20 más 0.15 por 0.20, ¿sí? Y les da una TEMAR del 38%, ¿sí? Tanto en este caso como en este es la TEMAR que se va a utilizar, porque es la TEMAR ya contemplando la inflación. En cambio aquí no, aquí solo era el 15%. Pero aquí además hay que considerar, ¿no? Pues el financiamiento, ¿sí? Que en este caso, pues la tasa de interés del financiamiento es del 34%. ¿Ok? Ya que tenemos este 38%, hay que hacer pues el cálculo, ¿sí? Involucrando estos dos porcentajes, ¿ok? Y bueno, para eso vamos a sacar una TEMAR mixta, ¿sí? Y en este caso, pues va a ser un promedio ponderado, ¿no? 1.500 es el financiamiento sobre el total por punto 34 más, pues lo que resta de la deuda entre el total, ¿no? De la inversión por punto 38, que es este porcentaje, que es la TEMAR, ¿ok? Entonces, sí, hay que tomar en cuenta este valor, ¿no? Que es la tasa de interés, ¿ok? Entonces, nos va a dar una tasa de interés, una TEMAR de 36.98%, ¿sí? Y con esta es que vamos a calcular, ¿sí? Pues el valor del dinero a través del tiempo. Vamos a ver qué sucede con producción variable sin inflación y con financiamiento, ¿ok? Entonces aquí, cuando nosotros consideramos que la producción va a variar, pues hay ciertos costos que van a permanecer fijos, independientemente de la cantidad producida, ¿sí? Estos costos, ¿sí? Van a ser otros materiales, mano de obra directa, mantenimiento, depreciación, control de calidad, costo de ventas y costo de administración, ¿sí? Y bueno, en este caso pues realmente son los costos fijos que ya habíamos visto, que son los que se toman en cuenta para el punto de equilibrio, ¿ok? Entonces estos costos fijos no van a variar, pero nosotros tenemos que variar pues los otros costos de producción, ¿ok? Y con base en eso vamos a volver a hacer pues nuestra tablita, ¿sí? En este caso pues el ingreso pues va a depender de la cantidad que vamos a vender. Ellos de 1 a 3 años dicen que van a vender 1.050 toneladas, ¿sí? Y los siguientes de 4 o 5 años van a vender el doble, ¿sí? Esto por 2, ¿ok? Entonces aquí los ingresos van a aumentar, los costos totales van a aumentar menos en estas cifras, ¿sí? Esto hay que tomarlo en cuenta, ¿sí? Los impuestos es lo mismo, ¿ok? Y bueno, la depreciación pues igual es la misma, ¿no? Porque pues ahí no vamos a contemplar una mayor cantidad de equipo, ya que, como les dije, desde el principio había que tomar en cuenta la posible expansión de la planta, ¿no? Y entonces, en teoría, nosotros ya invertimos en estos costos, entonces no hay por qué volverlos a... Entonces no hay por qué modificarlos, ¿no? Y vamos a calcular el flujo de efectivo, ¿sí? Y bueno, en este caso, para practicidad, pues se toma en cuenta el caso sin inflación. De todas formas, cuando se hace pues la evaluación de proyectos con y sin inflación, ¿sí? Si el proyecto es pues rentable, ¿sí? Si el proyecto se puede llevar a cabo, ¿sí? Si el valor presente neto es más de 0 o mayor que 0, ¿sí? Si la TIR es más que la TEMAR, entonces va a hacerlo con o sin inflación, ¿sí? Y ustedes se van a dar cuenta cuando realicen los cálculos, ¿ok? Entonces, bueno, de esta forma ya podemos calcular, ¿sí? Los flujos de efectivo y podemos calcular el valor presente neto y la TIR, ¿ok? Entonces, pues ya tienen toda esta parte para poder hacer, pues, su estado de resultado.